¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su monólogo de enfermería, en el cual vamos a estar tratando lo que es el sujeto de cuidado, todo aquello que engloba y los distintos aspectos de este. Pues para ponerlos en contexto, quisiera que se resuelvan ciertas preguntas para que se pongan un poquito en contexto. Lo primero es, ¿qué es lo primero que piensan cuando se les nombra atención de enfermería? Lo segundo, estos son seres totalmente amorosos o todo lo contrario, de un corazón completamente frío. Y lo tercero, ¿qué es lo que ustedes agregarían para esa atención? Para tomar en cuenta esto y poder resolver estas preguntas, es importante que tengamos en cuenta que el ser humano es un ser en constante cambio, lo cual le permite poder ajustarse a cada una de las situaciones de la sociedad y poder ocupar un lugar en esto. Esto también lo podemos encontrar en el rol enfermero-paciente, ya que estos están constantemente complementando para poder cumplir cada uno su rol. A continuación, pues nos tenemos que hacer la siguiente pregunta: ¿cuál es el sujeto que recibe cuidado? Desde nuestro punto de vista como enfermeros, podríamos decir que es el paciente, ya que es nuestro sujeto de estudio, pero no es así. Realmente, desde un contexto social, podemos decir que los profesionales en enfermería y todos los profesionales en salud también reciben cuidado. No solo estos, sino también las personas que se encuentran a su alrededor, como puede ser toda la sociedad, sus familiares, las personas de su día a día, como puede ser la persona de la tienda o el que los lleva en el bus. Y ahora la pregunta a hacernos ahora es, ¿cuál es el sujeto que cuida? ¿Cuál es el significado de este? Pues un sujeto que cuida puede ser aquel que aborda y brinda todos los roles en la sociedad, que tiene la capacidad de entender cada uno de los entornos que componen nuestra sociedad, sea histórico, sea social, sea económico. El sujeto de cuidado son las personas que en conjunto conforman una sociedad, cuyas partes son capaces de elegir, trabajar, criticar, aprender y sentir atributos que han adquirido a lo largo de su formación como personas con el paso del tiempo. El sujeto de cuidado puede ser desglosado en diversos aspectos o en diversos sujetos. Podemos encontrar al sujeto político, que según Gustavo Fernández en 2009 en su obra La formación del sujeto político, nos lo denomina como individuo con una visión particular del mundo, la realidad y cómo entiende la realidad. Luego encontramos el sujeto histórico, que según François en 2009, en su trabajo El camino a la utopía desde un mundo de incertidumbre, nos dice, es capaz de identificar su propio contexto y a vivir sobre él. Es cambiante a lo largo del tiempo y está sujeto a las políticas y condiciones de su presente. Luego podemos encontrar el sujeto económico, que según García Hernández en 2010 nos dice aquel que lleva a cabo una actividad económica y tiene la capacidad de realizarla. Luego encontramos el sujeto sociológico, que nos dice aquel que se ha formado en una profesión única, con entrenamiento prolongado, en un conocimiento abstracto, inclinado a servir a una institución especializada. Luego encontramos al sujeto antropológico, es el que es capaz de descentralizarse, mirar lo extraño como lo familiar, como extraño, siempre con una postura crítica y pestañeada al aprendizaje. Luego encontramos al sujeto psicológico, el sujeto que tiene conductas, actitudes y aptitudes específicas que le diferencian de otros tipos de personalidades. Y luego podemos encontrar al sujeto ecológico, que según Isabel Morúa en 2009, en su trabajo El sujeto ecológico, nos dice, es el ser inconforme con una cultura política y otros ámbitos de su propio contexto. Sin embargo, este sujeto está dispuesto a educar, fomentar el cambio en los otros. El sujeto de cuidado también depende de las inequidades y desigualdades que se puedan encontrar en su entorno, ya que con estas podemos describir cada uno de los escenarios que tiene que vivir el paciente o el sujeto a cuidar. Es importante también tener en cuenta los siguientes aspectos que nos dice Mainford. Conocimiento. Se usa para saber quién es el otro, cuáles son sus necesidades, ritmos alterados. No se cuida por hábito. Se debe aprender a partir del pasado. Paciencia. Debo dejar crecer al otro desde su propio tiempo y desde su propia manera. Sinceridad. En el cuidado soy sincero al intentar ser verdadero con el paciente y conmigo mismo.
Confianza. Confío en que él va a errar y aprender de sus errores. Humildad. Cuando se dispone a aprender más sobre el otro y sobre sí mismo. Esperanza. Que el otro crezca a través de mi cuidado. Coraje. Confiar en el crecimiento del otro y mi propia capacidad de cuidar. Bueno, te dejo. Bueno, pues para ponernos un poquito en contexto acerca de todo esto, es importante pues tocar las experiencias personales. En mi caso, yo podría decir que he tenido ciertas complicaciones con la atención en enfermería, ya que pues he estado hospitalizado muchas veces y pues a continuación les voy a contar una pequeña historia en la cual pues unas enfermeras mostraron cierta negligencia hacia mí, así que pues adelante. Bueno, pues para esta anécdota quiero ponerlos un poco en contexto. Mm, pues en ese momento eh, estaba pasando por una situación de salud un tanto delicada, ya que pues mi síntoma principal es que tenía un dolor en la parte inferior derecha que se me extendía por la pierna, lo cual pues sí me causaba mucho dolor. Eh, bueno, pues básicamente me atendieron muchos doctores. La sospecha que yo tenía en ese momento, a los 14 años, eh, es que probablemente tenía apendicitis. Quizás es un tanto raro que yo pues tuviera como conciencia en ese momento de qué posible enfermedad podría tener, pero pues es lo que me imaginaba en ese momento. Eh, Básicamente me hicieron pues todos los exámenes, todos los tratamientos, no salía nada, no había nada irregular, exámenes de sangre, exámenes de orina, eh, ecografías, todo salía normal. Mm, bueno, pues al final pues una doctora, la última que me atendió en ese momento, nos dejó como opción que me dejaran en observación, pues la única opción que nos podía dejar en ese momento. Y decidimos tomarla. Y aquí es cuando comienza el tema con las enfermeras. Estaba esperando pues una camilla ya que me tenían que suministrar líquidos, ya que no había comido ni tomado nada, estaba deshidratado realmente porque pues el comer me causaba dolor, por lo cual pues tenía que esperar a que me inyectaran solución salina pues para hidratarme un poco, para poder tener algo de líquido en mi organismo. Mm, Estaba esperando la camilla. La camilla ya estaba lista, pero las enfermeras no me hacían pasar. Tenía que esperar y esperar y esperar a que pues, me dieran la camilla, la cama en ese momento. Eh, y lo segundo fue que no sabía la enfermera que me tenía que canalizar, que me iba a canalizar. Es como si no tuviera la práctica, realmente, porque mis venas se notaban bien en ese momento, pero ella no podía canalizar, no podía, y le intentaba siempre con una mano. Intento siempre con una mano hasta el punto que se me inflamó horrible. Ahí sí ya cambió, pero después de hacerme sentir mucho dolor, y con la otra mano fue básicamente lo mismo. Me hizo sentir demasiado dolor, y eso dejó, digamos que fue bastante feo porque uno diría, bueno, es una canalización, no eso, pero hasta el punto en el cual las manos se te inflaman de la cantidad de veces que te han introducido la aguja, sacado la aguja, introducido la aguja, sacado la aguja, fue horrible. Y al mismo tiempo que estaba deshidratado, realmente fue un calvario. Entonces, realmente quizás no fue una de las peores anécdotas que alguien pudo pasar en, en una atención en salud, pero realmente fue horrible sentir ese dolor. No, no, ¿cómo es posible? No, otra vez se me atoró, no. Bueno, para concluir acerca de todo esto, es importante tener en cuenta que el cuidado y la construcción del cuidado es un rol humanizado, un rol que hace parte del ser humano. También es importante tener en cuenta que todos los enfermeros tenemos nuestros errores, no somos perfectos, por lo cual muchas veces sobreponemos todo lo que tiene que ver con el cuidado físico y nos olvidamos del cuidado mental. Siempre es importante que tengamos en cuenta como futuros enfermeros que tenemos que cambiar esto,
que tenemos que ser más humanos, que tenemos que tomar en cuenta que un paciente no es simplemente algo anatómico, algo que se debe mirar por medio de laboratorios, sino que también es un ser humano que siente, que al momento de sentir sus agujas, las agujas que nosotros utilizamos para todos los tratamientos, él siente dolor. Y esto no solo duele superficialmente, sino también duele mentalmente. Dejamos un daño, por lo cual tenemos que serlos lo más humanos posibles. Una enfermera es temporalmente la conciencia de la inconsciencia, el amor de la vida del suicida, la pierna del amputado, los ojos del nuevo ciego, el conocimiento y la confianza de una nueva madre y la voz de aquellos demasiado débiles para hablar. Coma mierda. Coma mierda. Coma mierda. Esto es serio. Hola, lindo. Eso va a quedar para los bloopers. ¿Se demoran acá? Hola, ¿cómo estás?